Amados de Dios, les habla el pastor José Marizal para llevarles una reflexión titulada Dios nos restituirá. Dios nos restituirá. Este tema está escogido del capítulo 2 de Joel. Queremos decirle que Joel es un profeta menor, posiblemente originario de Judá o del Reino del Sur. Este libro se escribe aproximadamente en el 750 antes de Jesucristo. El mensaje del libro es una invitación a creer en las profecías de Dios, a creer en la palabra de Dios. Es una genuina invitación a un arrepentimiento verdadero que nos llevarán a reconciliarnos con Dios. Además, el anuncio de que el día del Señor cercano está. Vamos a leer a Joel 2, capítulo 1. Dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Ahora leamos a Joel 2, 24, 25. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Gloria al que vive para siempre. En Joel capítulo 2, Dios nos hace una promesa de restituirnos. Restituirnos espiritualmente significa devolvernos al estado original como estábamos. Restituirnos significa, oh gloria sea al Señor, restaurarnos a como éramos antes del pecado original. ¿Por qué Dios nos hace esta promesa de restituirnos, de restaurarnos a como éramos antes del pecado original? Porque Él nos conoce. Él es nuestro creador. Él sabe que nacemos fuera de su gloria, que nacemos desconectados de Dios. Nacemos separados de Dios por el pecado. El apóstol Pablo en Efesios 2:1 dice que nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el apóstol Pablo explica por qué. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y luego él nos da más revelación en cuanto a esto en Romanos 5:12. Dice: por tanto, como el pecado entró al mundo, en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dios nos hace esta promesa de restituirnos, de restaurarnos a como éramos antes. Muchos de nosotros desperdiciamos muchos años, desperdiciamos muchos tiempos antes de arrepentirnos y de rendirnos al Señor de Jesucristo. A veces podemos mirar atrás y estar tristes, deprimidos, con carga, con preocupación, al darnos cuenta, oh gloria sea al Señor, que hemos perdido muchas bendiciones de Dios, que hemos sido devorados por la oruga, el saltón, el revoltón. Oh gloria sea al que vive para siempre, porque nacemos sin Dios, separados de Él, porque nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. El libro de Joel describe perfectamente cómo éramos antes de que nos arrepintiéramos, antes de rendirnos al Señor de Cristo. En nuestra vida había dolor, sufrimiento. Era una vida de heridas, de violación, de culpabilidad, de fracasos. Era una vida de ambición, de preocupación. Pero la buena noticia es que Dios nos ha prometido restaurarnos, restituirnos.
restaurarnos de todos los males de nuestro pasado, restaurarnos del temor, del miedo, de la derrota, de los fracasos. Él traerá una restauración física y espiritual en el poderoso nombre de Jesús. Dios nos ha prometido restaurarnos de todos los males de nuestro pasado, de toda inmoralidad sexual, pornografía, fornicación. Dios nos ha prometido restaurarnos del orgullo y la rebeldía, de la soberbia. Nos restaurará de la ambición, de la codicia. Oh, gloria sea el que vive para siempre. Todas las veces que nos hemos sentido derrotados, fracasados, sin posibilidad de reparación, Dios nos ha prometido restaurarnos. Dios nos ha prometido que vamos a volver a como éramos antes del pecado. Vivíamos bajo la gloria de Dios. Vivíamos sin enfermedad, sin vejez, sin muerte. No podemos cambiar el pasado. No podemos volver atrás y hacer las cosas de nuevo. Pero a partir de este momento en que estamos escuchando este mensaje, podemos entregar a Dios nuestro pasado, nuestro tiempo perdido, todo aquello que devoró el saltón, la langosta. Podemos entregar a Dios las heridas, la culpabilidad, los fracasos y confiar en Él para ser restaurado de todo lo que hemos perdido, porque es una promesa de Dios. Podemos aprender de los pecados de nuestro pasado, pero también debemos arrepentirnos para vivir en la plenitud de Cristo. A partir de este día en adelante vamos a arrepentirnos, así como el Señor prometió a Israel a través de Joel, que después de un tiempo de hambruna, de plaga, Él iba a sanar la tierra, a restaurarlo, a restituirlo. Asimismo, Él nos promete a nosotros que a través de rendirnos al señorío de Cristo, a través de arrepentirnos, viene esa restitución, tanto física como espiritual. Quiero decir algo importante, hermano. Escuche, abre sus oídos. En sí mismo el pecado original es mortal, es un mal irremediable. Porque el apóstol Pablo le explica, la paga del pecado es muerte. El pecado quita al alma el favor y la gracia de Dios, la esperanza de la gloria de Dios. El pecado es un mal irreparable. Nos impide entrar al cielo y nos condena al infierno. Dios, por medio del sacrificio de Jesucristo, nos restituye, nos restaura, nos perdona, borra el pecado, borra el pasado, borra el tiempo perdido, quitándole el poder al pecado y sus consecuencias. Consecuencias que son eternas. Nos devuelve con esa restitución nuestra santidad y nuestra comunión con Él. En Joel 2:21 dice, tierra no tema, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Jehová nos va a restituir. Dios nos promete una restitución física y espiritual. Promete restituir los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Él tenía que hacer juicio por su santidad, por su justicia. Así como Dios habló al pueblo de Israel, hoy nos habla a nosotros a través del profeta Ezequiel. En Ezequiel 18:21, Dios nos dice, mas el impío, si se apartase de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciera según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia los hará vivir. Gloria sea al que vive para siempre. Cuando Dios restaura
nos restaura, Dios nos perdona. Dios nos da vida y vida en abundancia. Él trae adelante de nosotros un gozo inefable, una paz que solo Él puede dar. A través de la restitución, de la restauración, nos da la victoria física y espiritual. Eso hace que el poder del arrepentimiento se destaque en su gloria. El arrepentimiento nos lleva a la presencia de Dios. Pero primero tenemos que rendirnos ante el Señor de Cristo. Entonces el Espíritu Santo nos da el anhelo y el deseo de un genuino arrepentimiento. En Salmo 51, 17, el Señor dice, el salmista dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. El enemigo lo sabe, y por eso siempre nos va a tentar, nos va a acusar, para que veamos el pasado, veamos nuestra culpabilidad, nuestra falla. Pero tenemos que poner en práctica lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:13. Dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Debemos olvidar nuestro pasado y seguir adelante en Jesús. Tenemos que dejar atrás y borrar el temor, el miedo. Tenemos que dejar atrás y borrar toda tristeza, depresión, toda maldición que genera ansiedad, preocupación. Porque Dios nos ha prometido restaurarnos en física y espiritual, restaurarnos de todos nuestros males pasados. El Señor promete restituirnos los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envía a vosotros, porque fue un juicio por el pecado. Oh, gloria sea al que vive para siempre. Dejemos atrás nuestros años perdidos, porque Dios nos promete restituirnos, restaurarnos. El proverbista proclamó, profetizó en Proverbio 28:13: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa, el que se arrepiente, el que se aparta, alcanzará misericordia, alcanzará el favor, la gracia de Dios. En 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tú necesitas un encuentro con Dios. Tú necesitas rendirte al señorío de Cristo para que el Espíritu Santo te dé un verdadero y genuino arrepentimiento. Entonces Dios va a cumplir esa promesa de restituirnos, de restaurarnos a nuestro estado original. En el libro de los Reyes aparece el rey Manasés. Él heredó de su padre Ezequías el reinado y comenzó a reinar a los 12 años. Pero fue un rey rebelde, un rey opuesto a las cosas de Dios, un rey pagano, un rey idólatra. Él puso altares, llenó a Israel de altares y de dioses ajenos para que lo adoraran. Él fue un rey sanguinario, un rey rebelde. Llegó a sacrificar niños en el altar. Pero Dios trajo juicio sobre este rey. Dios hizo que los asirios lo derrotaran en la guerra, lo llevaran cautivo, preso, esclavizado, lo maltrataran, lo encarcelaran. Y ahí en ese sufrimiento, ahí en ese juicio, en medio del juicio, dice que Manasés se hincó y clamó a Jehová. Se arrepintió de sus pecados, pidió perdón y Dios lo perdonó.
Y dice que lo restableció al reinado. Si Dios perdonó a este rey sanguinario, un rey rebelde, ¿cuánto más no nos perdonará a nosotros que estamos bañados por la sangre de Cristo, que nos hemos rendido a los pies de Jesucristo, al Señor de Jesucristo, que nos hemos arrepentido? Es tiempo de un verdadero arrepentimiento. Yo te hago un llamado a través de esta palabra a que te arrepientas, a que te enamores de Jesucristo, a que te rindas verdaderamente a los pies de Jesucristo, porque Dios ha prometido una restitución, restituirnos. Dios va a restituir todo lo que comió el saltón, el revoltón, la langosta, todo lo que el diablo te quitó, todas las bendiciones que los demonios te llevaron, van a ser restituidas a través de Jesucristo nuestro Señor. Es tiempo de un verdadero arrepentimiento. Si escucháis hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Arrepiéntete, deja de pecar, porque Dios va a cumplir su promesa. Vamos a ser restaurados, vamos a tener una restitución, una restauración, y Dios nos va a llevar a como nos creó originalmente, para que vivamos bajo su gloria, una vida eterna en su presencia. La venida de Cristo está cerca. Ya el tiempo se cumplió. Es tiempo que comience a caminar con Dios, a creerle a Dios, que comience una vida nueva en Cristo Jesús. Señor, te doy gracias por esta palabra y por las personas que nos están escuchando. Todos los hermanos y hermanas que han escuchado este mensaje, Señor, que ellos puedan enamorarse de Cristo para que paren de sufrir, que ellos puedan rendirse verdaderamente al señorío de Cristo y puedan arrepentirse, para que esta promesa de restitución no solamente llegue a tu vida, llegue a tus hijos, a tu familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.